Mecanismos democráticos para la actuación de la sociedad civil. Los especialistas en ciencias políticas definen la democracia representativa como un tipo de régimen político, o sea, una clase de gobierno que se define por la aplicación de una serie de reglas de juego, entre las cuales se pueden mencionar el máximo órgano político a quien está asignada la función legislativa debe estar compuesto por miembros elegidos, directa o indirectamente por el pueblo. Junto al gobierno legislativo deben existir otras instituciones con dirigentes elegidos. Los electores deben ser todos ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad sin distinción de etnia, de religión, de ingresos y de sexo. Todos los electores deben tener igual voto. Todos los electores deben ser libres de votar según su propia opinión, formada lo más libremente posible, es decir, en una libre contienda de grupos políticos. Deben ser libres también en el sentido de que deben estar en condiciones de tener alternativas reales, tanto para las elecciones de los representantes como para las decisiones del supremo órgano político. Vale el principio de la mayoría numérica. Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría. Las condiciones de existencia de la democracia dependen del contexto en el cual está inserta, lo que significa que la democracia solo es posible si la sociedad, las leyes, las instituciones estatales, las actitudes cívicas y los comportamientos políticos, entre otros factores, favorecen su existencia. El sistema de partidos. En las democracias representativas, la voluntad del pueblo, es decir, la voluntad de los ciudadanos que participan políticamente por medio del voto, se expresa a través de los partidos políticos, los que deben transmitir las demandas populares y convertirlas en acciones de gobierno a través de representantes electos. Los actuales partidos electorales masivos no se dirigen a una clase social en particular, sino que tratan de obtener confianza de los más amplios sectores de la población, proponiendo plataformas amplias y flexibles, así como soluciones a diversos problemas. Debido a que aspiran a representar a diversos sectores sociales, concentran mayores esfuerzos en la elección de sus candidatos que en el debate ideológico de su propuesta. A menudo están constituidos por una minoría de políticos profesionales, quienes toman las decisiones importantes y una mayoría de seguidores. Esta característica ha llevado a algunos especialistas a augurar un futuro incierto para el sistema democrático representativo, ya que la complejidad cada vez mayor de las tareas por realizar, sumada a la necesidad de conocimientos especializados para hacer frente a una realidad cada vez más compleja, origina la poca participación e inmovilidad de sus miembros. La división de poderes. Dentro de las democracias liberales se pueden distinguir los regímenes presidenciales y los regímenes parlamentarios. El régimen presidencialista fue establecido por primera vez en los Estados Unidos a través de la sanción de su Constitución en el año de 1787. Posteriormente, fue adoptado por la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, con diferentes matices. En este caso, el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente y el vicepresidente,
es elegido directamente por el voto popular, por lo que no debe su autoridad al Parlamento, sino a quienes fueron sus electores, y representa al partido que obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones. La oposición en este caso está representada en el Parlamento o Asamblea Legislativa, que constituye un poder independiente del Ejecutivo. En el caso del régimen parlamentario, la designación del Poder Ejecutivo, el primer ministro y los miembros del gabinete, queda en manos del Parlamento o Asamblea Legislativa, que pueden ser únicamente constituidos por una sola Cámara. En la actualidad, algunos investigadores sostienen que más allá de la relación que se establece entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, el verdadero garante contra un gobierno autoritario reside en la existencia de un poder judicial fuerte e independiente del poder político, que marque la supremacía de la ley por sobre el gobierno. Esto se debe a que los cuerpos legislativos ejercen una función de control cada vez menor sobre el Poder Ejecutivo, ya sea porque en los sistemas parlamentarios es el propio Parlamento el que elige el Poder Ejecutivo, o porque en los sistemas presidencialistas el partido al que pertenece el Poder Ejecutivo es, en muchos casos, el partido mayoritario en alguna cámara legislativa o en ambas. Se hace necesario entonces que el Poder Judicial tenga margen de acción ante la posibilidad de acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que faciliten la toma de decisiones orientadas en contra de la legalidad y del bien común.